Hoy es domingo, es Día del Señor. Es 15 de septiembre de este año 2024. Iniciamos una nueva jornada, una nueva semana en el nombre de Dios. Estamos llamados hoy a celebrar la Eucaristía dominical, ir a nuestra parroquia y allí vivir la alegría de la fe, compartir con todos los bautizados, los que somos hijos de Dios por el bautismo, y renovar nuestra esperanza, porque en la palabra que el Señor hoy nos regala hay vida, hay fidelidad. En la palabra del Señor hoy hay fuego para arder nuestro corazón y vencer los desánimos, los miedos y las dudas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldea de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se llevó aparte a Jesús y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a los discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay una enseñanza en este domingo para nosotros, sobre todo cuando el tiempo de este año avanza y el Señor nos invita a poner nuestra confianza en Él. Y la enseñanza fundamental está en todos los días luchar por ser discípulos de Dios. La tarea es grande porque el discípulo de Dios es el que todos los días se deja mover por el Espíritu Santo para dar testimonio de que le pertenece al Señor y que viva según los criterios de su palabra. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías y allí se nos está explicando lo que tiene que pasar o sufrir un discípulo. Y en ese camino de hacer la voluntad de Dios, el discípulo entra en esa condición de ser siervo, estar al servicio de Dios. El siervo de Dios, el servidor de Dios, todos los días dispone su oído para escuchar lo que son las exigencias de esa verdad que viene de Dios y quiere moldear nuestra vida. La verdad de Dios se dirige a áreas muy concretas de la persona, como el tema de la obediencia, el tema del desprendimiento, el tema mismo de la humildad, también de la fe y de la entrega a Dios, la misma experiencia de la caridad y el hacer el bien. Esos son los temas que abarcan un camino de discipulado. Cuando sentimos que Dios nos llama
a ser sus siervos, sus discípulos. Pero dice la primera lectura, el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me aplastaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentí los ultrajes. Qué bien nos cae esa palabra de Isaías para comprender que en el mundo se sufre y que se pasa por momentos difíciles, y más cuando estamos en una posición como es la de vivir una vida para Dios y defender los derechos de Dios en este mundo. Se sufre porque el mundo rechaza hoy la verdad de Dios, rechaza el camino de Dios y del orden que Dios quiere para la salvación de las almas de la vida. Por eso vendrá pues esta primera lectura a crearnos esa conciencia, y es que es Dios quien nos habla al oído para que entendamos que todos los esfuerzos por vencer el mal a fuerza de bien no son en vanos, porque cuando Dios te inspira el amor, cuando Dios te inspira la obediencia, cuando el Señor te inspira el llevar la cruz, pues la vida es más fuerte y más fecunda, porque sólo así se podrá dar en cada momento lo que viene del mismo Señor, incluso ese perdón cuando sentimos que muchas personas nos han dañado en el camino de la vida. La cruz es el símbolo del cristiano. No se puede entender un cristiano sin cruz. Y por eso en el Evangelio, cuando el Señor hoy le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?, no es que Jesús tuviese una crisis de identidad, no, sino que él quería constatar si realmente entendían su misión como Mesías, como Hijo de Dios, si la gente había entendido que en Jesús se habían cumplido las escrituras mesiánicas, que Él era y Él es el Hijo de Dios. Y solo Pedro, movido por el Espíritu, dice que Jesús es el Mesías. Y Él les pide que no se lo digan a nadie, pero avanza por el camino instruyéndolos. En la medida en que vamos en el camino de la vida, el Señor nos instruye de cómo cada sufrimiento trae una bendición si lo vivimos con sabiduría, si vivimos ese sufrimiento con obediencia, con fe. Pero llega el momento en que también Pedro le dice al Señor, después de que Jesús les habla de la pasión que Él va a vivir, que eso no le va a pasar a Él. Eso se lo dice Pedro: Señor, eso no te puede pasar a ti. Y Jesús le dice: apártate de mi vista, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Pensar como los hombres es dejarse llevar por el príncipe de este mundo, por el maligno, porque el príncipe de este mundo está llevando las almas a todo lo que es opuesto al reino de Dios. Y el maligno se opone a la obediencia, a la humildad, a la verdad, al amor, al perdón. Y por eso Jesús invita a Pedro a que se ponga detrás de él, como dice: ponte detrás de mí. Le está diciendo: te falta mucho por aprender, te falta mucho por caminar, porque detrás de mí aprenderás a ver la vida con los ojos de Dios. Jesús lo reprende y le dice: apártate de mi vista, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres, y ponte detrás de mí. Es el llamado de Jesús diciéndole a Pedro: en la vida necesitas conocer más de la verdad del Padre, necesitas conocer más de la obediencia y necesitas conocer más del misterio de salvación para que comprendas los sufrimientos de la vida y comprendas todo lo que significa
un camino en Dios. Pedro, como muchos de nosotros, quiere un Mesías victorioso, un Mesías sin sufrimiento. Cristo quiere vencer en el interior de nuestros corazones para arrancar nuestro pecado y que seamos verdaderamente libres. Por eso Cristo nos pide que estemos unidos a Él en todo lo que es el misterio de su pasión, porque solo y así siendo libres por el misterio de la cruz podemos tener parte en Jesús y la certeza de que aún en medio de nuestros problemas y sufrimientos la victoria está cerca, llegará a nuestra misma experiencia de fe o lo que podamos estar combatiendo hoy cada uno. La invitación es, pues, hermanos, a descubrir que en la palabra de este domingo hay un llamado, y es que Cristo es la solución. Cristo no es un profeta más, Cristo es el Señor, Cristo es la solución de nuestro camino. Hoy nos tenemos que unir a esa proclamación de Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir al mundo. Dame el amor por ti, por tu seguimiento, para también tener la certeza de tu victoria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos. No olvidemos ir hoy a la Santa Misa Dominical a nuestra parroquia.